Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estén Empieza. viendo. Gracias por estar aquí en este espacio de Glow Talk de Evolutiva Glow, este espacio que está comenzandito, está saliendo calientito del horno, donde, bueno, como ya les hemos dicho, les vamos a estar compartiendo conversaciones con expertas en diferentes áreas. Bueno, que nos van a ayudar también en este camino del emprendimiento que es hermoso, pero también tiene sus espinas y necesitamos quitarlas de vez en cuando, ¿no? Mi Julie, bienvenida, gracias a todos por estar acá. Bienvenidas a este episodio número 2 de Glow Talks, donde buscamos aportarle valor sobre temas de interés para ti, mujer emprendedora que está atravesando etapas de cambio sobre diferentes temas que estoy segura te van a poder ayudar a superar todas las etapas de la reinvención y los cambios. Hoy tenemos una experta en finanzas y inversiones, nuestra querida Sandra Montoya, en donde, bueno, les vamos a estar compartiendo información sobre cómo manejar nuestras finanzas cuando estamos emprendiendo, cómo manejar nuestras finanzas personales también para, evidentemente, no solamente evolucionar con nuestra marca, con nuestro contenido, sino también cómo saber manejar eh, la parte económica de nuestros proyectos. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida a Sandra. Sandra, bienvenida. Necesitamos redoblantes. Trrr. Gracias, Adi y Julie, por la invitación. Agradecida de estar acá y me encanta esta iniciativa. Y bueno, yo también estaré muy pendiente de los próximos capítulos para seguir también aprendiendo de otras mujeres expertas. Así que gracias por este espacio. Gracias a ti por estar acá. Mira, Sandra, querida, bueno, siempre nos gusta, por supuesto, iniciar estas conversaciones con un poquito del background de nuestra experta. Cuéntanos un poco de ti, cómo llegaste al mundo justamente de las finanzas, de las inversiones y de convertirte en self-millionaire, porque a las mujeres realmente, y eso ya lo vamos a hablar más adelante, pero de alguna forma el tema del dinero obviamente sabemos que eso es un tema cultural, bueno, hay mucha tela que cortar allí, pero no es común justamente hablar de dinero con comodidad, pero además tener historias como la tuya que bueno, que nos llenan el De alma de inspiración. inspiración. Sí, sí, sí. Cuéntanos un poquito de ti, mi querida Sandra. Gracias. Bueno, yo soy colombiana y migré a Estados Unidos a los 17 años, entonces relativamente joven, pero con una situación difícil, sin el inglés, sin como muchos inmigrantes, sin condiciones económicas, sin apoyo emocional ni apoyo de, aparte de mi familia directa. Entonces, en mi historia, y por eso mis programas se llaman de McDonald's al millón, el primer trabajo que me abrió las puertas fue McDonald's. Y específicamente la parrilla de McDonald's, no la gerencia de McDonald's. Exacto. La parrilla de McDonald's, yo no sabía inglés, pues lo único que podía hacer era poner carnes y bajar la parrilla. Entonces, estando en la parrilla de McDonald's, yo tenía este deseo de, bueno, tiene que haber algo más para mí, pero sabía que había un limitante importante en ese momento, hace 20 años, y era el inglés. Así que me dediqué a aprender inglés. Yo me había acabado de graduar del colegio, el bachillerato en Colombia. Entonces aquí tenía varias opciones, volver a empezar el bachillerato o aprender inglés y empezar lo que se llama acá el college. Yo decidí aprender inglés, bueno, empezar a estudiar inglés, hacer mis básicas de college y me gradué con una carrera en finanzas. Eventualmente dejé McDonald's, pero ahí crecí mucho como persona. Fue un reto grande uno venir de nuestros países donde pues uno como adolescente no trabajas, te dan Total. absolutamente todo. Aquí tienes que trabajar porque eres un miembro más de la familia que tiene que contribuir sí o sí, tienes que contribuir. Entonces fue un choque, pero al mismo tiempo le di las gracias a McDonald's porque no solamente me dieron una oportunidad de trabajo, pero me pusieron en una situación incómoda que me tocó decidir a mí, ¿quiero estar aquí o quiero avanzar, crecer? Y en mi mente siempre dije, bueno, voy a ser la dueña de un McDonald's. Eso fue lo que me puse yo en mente. Obviamente las cosas han cambiado, ya no quiero ser dueña de un McDonald's, Claro. pero en esa situación empecé a aprender inglés, me gradué de mi carrera en finanzas, decidí emprender. Yo siempre he tenido como estas ganas de emprender, entonces abrí un negocio de envíos de paquetería a Colombia, Venezuela, envíos de dinero.
Pero en esas ganas de seguir creciendo, abrí el negocio y le dije a mi mamá, vente a trabajar conmigo. Y ella, pero aquí no entran ni las moscas en este negocio. Y yo le dije, pero va a entrar, no se preocupe. Y 3 meses después yo le dije, bueno, tú te vas a quedar ahí porque yo me voy a ir a hacer una maestría en finanzas. Y mi mamá, pero ¿cómo? Si apenas lo abrimos. Y yo, no, va a funcionar, ya vas a ver, va a funcionar. Bueno, vamos a adelantarlo unos cuantos años. Mis papás viven del negocio de paquetería, de envíos de dinero, de cambios de cheques y lo han operado por 15 años. Yo en ese tiempo me gradué de una maestría e ingresé, comencé mi carrera corporativa. O Y sea, para tus papás viven de este negocio que creaste. Sí, totalmente. Ellos Wow. viven 100% de ese negocio y lo han vivido de ese negocio 15 años. Y al mismo tiempo, bueno, yo les dejé eso a ellos y empecé mi carrera corporativa. Y a mí me gusta hablar mucho de mi carrera corporativa, no solamente porque fue lo que ejercí por 15 años, pero porque es lo que creemos que es el sueño americano. Y para mí, la Sí. verdad, fue el sueño americano, un edificio hermoso, café ilimitado, me vestía con tacones, bueno, como Sí, mi mamá era contadora en Colombia y yo quería ser una ejecutiva como ella. claro. Pero también cuando empiezas a vivir el sueño americano, caes en el consumismo, caes en el endeudamiento, En la deuda, exacto. caes en yo quiero, si mis colegas manejan este carro, yo también. Sí, ¿y qué pasó? Me llené de deudas. Yo ganaba muy bien y gastaba muy bien y estaba llena de deudas. Entonces, ¿qué pasó en mi vida? Un día me preguntaron literalmente un colega que estaba empezando su carrera corporativa, éramos analistas junior, y me preguntó, oye, Sandra, ¿y tú estás invirtiendo? ¿Cuánto inviertes? Y les juro que yo me quedé como que ¿cuánto invierto si a mí ni me alcanza el dinero? Obviamente mi salario se Eso quintuplicó, nada. pero desde que trabajaba en McDonald's y luego el emprendimiento a mi trabajo corporativo, pero mis gastos también se Claro, aumentaron mucho más. obvio, obvio. Entonces, para mí esa pregunta fue como, yo no sé de qué está hablando mi amigo Jordan, y yo en ese momento pude haber dicho, ah, es que él es americano, seguramente puede él invertir. Acceder. Ujú. Sacar las excusas que siempre sacamos o las circunstancias diferentes, pero yo ya lo conocía. Y él sí, es un americano, blanco, pero viene de una niñez inclusive más dura que la mía, siendo colombiana. Entonces yo no podía ya sacar excusas y dije, yo no sé si Jordan está invirtiendo y le está sobrando, yo estoy haciendo algo muy mal porque a mí no me sobra. O sea, a mí literalmente no me sobraba. Yo me apoyaba de las tarjetas de crédito todo el tiempo. Eso sí, yo iba a todos los happy hours, a todos los viajes, a todas las invitaciones. Y bueno, ahí me sembraron la semillita de algo tengo que estar haciendo yo mal y Claro. empecé a investigar, empecé a aprender, empecé a salirme de deudas, empecé a entender cómo funciona el sistema americano, cómo nos mete justamente en este ciclo Te atrapa, es Del impresionante. endeudamiento. del Sí, endeudamiento y te venden esta idea de que no, es que necesitas crédito porque entonces ¿cómo vas a comprar una casa? Entonces no te llenas de una tarjeta, ni de dos, ni de tres, sino cuatro, cinco, seis. Y empecé a entender el sistema está creado justamente para que hagamos eso, pero dije, me tengo que salir. Lentamente fui saliéndome de deudas, préstamos estudiantiles, préstamos de carro, tarjetas de crédito, préstamos de muebles, y empecé a aprender acerca de inversiones. Yo tengo una carrera en finanzas, una maestría en finanzas, pero es de finanzas corporativas. ¿Qué quiere decir? Que yo ayudo a las corporaciones ajá. a subir, a traer capital, a vender acciones, pero nunca era enfocada en yo cómo me puedo volver accionista, yo cómo puedo ser la inversionista. Así que fue un nuevo reto educativo para mí, pero otra vez me gustan esos retos, me gusta sentirme incómoda y me sentí muy incómoda que mi amigo pudiera invertir o me hiciera inclusive esa pregunta y yo no, o sea, para mí fue como Además, qué irónico justamente haber estudiado finanzas, trabajar en finanzas. Y haber caído en la rueda del hámster. y Exacto. todos, hasta hoy en día mi CFO de mi compañía anterior no se puede retirar, no se puede tomar un sabático porque caemos todos ahí, no importa el nivel de educación, porque la educación aquí no está nunca enfocada en tus finanzas personales, está enfocada en finanzas corporativas. Tal Entonces cual. ahí empezó como mis ganas de estudiar, de invertir,
Justamente conocí a mi esposo cuando estaba saliendo de deudas y yo toda prevenida, yo, bueno, mira, yo en este momento estoy en una etapa de mi vida muy diferente, yo no estoy para Exacto. gastar, endeudarme, y él de que, ok, bueno, yo no tengo nada de deudas, pero tampoco hago mucho dinero, fue muy franco conmigo, me dijo, pero bueno, yo te sigo el paso. Exacto. Y empecé a invertir mucho en propiedad raíz, en la bolsa de valores, mientras me iba educando, tomando conferencias, iba a conferencias, cursos, libros, podcasts, Qué y cool. empecé a construir poco a poco mi patrimonio junto con mi esposo. Él me apoyaba mucho, él no era muy fan y todavía hasta el día de hoy no es el fuerte en las finanzas, pero siempre me ha apoyado. Y cometimos también muchos errores, especialmente en propiedad raíz, pero nos enfocamos en los últimos 11 años, nos hemos enfocado fuertemente en inversiones en la bolsa de valores, enfocados en cuentas de retiro, cuentas de trading, cuentas para nuestros hijos. Y bueno, hoy en día hemos construido un patrimonio de más de $1 millón que me permitió el año pasado eh, suspender mi carrera corporativa, que era bastante lucrativa, para ponerme en una situación donde puedo estar más disponible para mis tres hijitos, que no mencioné que tengo tres hijitos chiquitos, y también poder tener la posibilidad de comenzar a educar a la comunidad latina en un tema que es tabú, es incómodo, Sí. escasea la información. Y bueno, acá estamos, hace un año ya me estoy dedicando a empoderar a las familias latinas en cómo construir riqueza generacional a partir de buenas prácticas de finanzas personales, pero enfocándonos en algo muy importante que es la inversión, que es la única manera que vamos a hacer que nuestro dinero crezca por Retorno. nosotros. Exacto. Total. Y Sandra, cuéntame algo. Estás hablando de inversiones y estás hablando de bienes raíces. ¿Tú crees que es mejor un camino que el otro dependiendo del país donde estés? Porque obviamente Estados Unidos tiene ciertos accesos a, sí, a todo lo que estás conversando de las líneas de crédito, del endeudamiento. ¿Crees que países tal cual como Centroamérica o América del Sur, Colombia, Venezuela, también el tema de las inversiones en bolsa de valores es accesible para todas las mujeres, para todas las familias, para todas las emprendedoras? De repente, ¿por qué te lo pregunto? Porque hay muchas personas, y me he dado cuenta, volviendo aquí a mi país, que tienen como resistencia a ese tipo de inversiones porque lo ven como que es algo de Estados Unidos. Claro, Porque falta cultura financiera. Falta sí. cultura financiera y todo el mundo siente o muchas personas sienten miedo o resistencia, que ese es un tipo de inversión que no es accesible para ellos por el sitio donde viven o por la posición económica que tienen en un momento determinado. Sí, muy buena pregunta y creo que también es cultural el hecho que le ponemos más peso a lo que es tangible, a lo que podemos ver, a lo que podemos tocar. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a los latinos estando en nuestros países o estando aquí? La bolsa de valores la vemos como algo ficticio porque no la podemos ver, no la podemos tocar. En cambio, si compramos propiedad raíz, ahí está. Ahí está. ¿Cuál es mi experiencia? Que la propiedad raíz es muy trabajosa. ¿A qué me refiero? Yo he hecho lo que se llaman flips en Estados Unidos, que es comprar una casa, remodelarla y venderla, y Bueno, también tengo propiedades de renta. Es bastante trabajoso. Ese tipo de negocio es bastante trabajoso y en muchos casos requiere un capital alto para empezar a comprar una casa. La bolsa de valores, ¿qué es lo que te permite? Te permite ingresar con poquito, no te necesitas ese capital grande, pero tenemos que trabajar la mentalidad de que sí, es algo que no lo estamos viendo, es algo que está en nuestro teléfono, en una plataforma, entonces es más que todo desmantelar o quitar esos tabús o esas creencias que tenemos que lo que es patrimonio tiene que estar físico. Ujú. Obviamente, los productos financieros están mucho más avanzados y evolucionados en Estados Unidos, pero no quiere decir que en nuestros países, Colombia, Venezuela, no existan productos financieros que te den acceso, número uno, a la bolsa de valores o a otros productos financieros que no son necesariamente tangibles como lo es propiedad raíz. Entonces, sí es diferente el número de productos que tenemos, pero sí, sí se puede. Yo tengo clientes, no soy experta en el mercado de Colombia y Venezuela, pero yo tengo clientes que desde Colombia y desde otros países invierten en la bolsa de valores. Hay muchas plataformas hoy en día globales, sí, entonces sí correcto. existe el acceso. Yo creo que es más bien trabajar.
eso de que no es tangible, no lo estamos viendo, La pero también mentalidad. recordar que no es nuevo. La Bolsa de Valores, por lo menos la Bolsa de Valores de Nueva York, lleva más de 250 años Sí. operando. No es una moda, no es un trend, no es algo de los millennials, es algo que la gente que empieza a aprender y se educa se ha beneficiado por muchísimos años. Sí, Total. total. Aquí en Venezuela ya se van como abriendo algunas empresas de asesoramiento justamente para este tipo de inversiones. Y si es accesible, solo es un tema de mentalidad y de Calidad. visión, porque hay que entender que también este tipo de inversiones también son a largo plazo. Y mucha gente tiene la creencia de que tienes que invertir para tener una rentabilidad o algo de inmediato, cuando estos planes de inversión, por lo general, estamos hablando de años para Años. lograr realmente hacer crecer tu dinero. Claro. Claro, claro. Y esto va de la mano con, hoy en día todo es gratificación inmediata. Entonces queremos Exacto. resultados inmediatos. Entonces cuando yo les digo a mis clientes, no, yo he construido un patrimonio de $1 millón en 11 años. Y en 11 años donde mi mentalidad ha sido, invierto, 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 no toco mi dinero, no dejo de vivir, pero voy a sacar un pedazo para mi futuro. Entonces es un cambio de mentalidad definitivamente. Yo creo que algo que yo tengo muchos clientes de 40, 50 años y me dicen, yo, ¿por qué no pensé en esto hace 15, hace 20 años? No nos enseñan a pensarlo así, ni siquiera, o sea, es más, decirle ahora a un cliente, pero vas a tener, invierte con la mentalidad de que esto es a 10 años, se les hace una eternidad. Pero ¿qué Sí, pasa? La mayoría llegamos a esos 10 años y en 10 años vamos a regresar atrás y decir, yo por qué no empecé a invertir o yo por qué no puse Total. un dinerito atrás. Nos pasa total. todo el tiempo. Sabes, Sandrita, que o sea, escuchándote, tanto en tu historia como ya hablando justamente del tema de las inversiones, me llaman la atención varias cosas. Has hablado o has tenido mucha autoconfianza. Y obviamente eso es uno de Total. los temas que nosotras pues hablamos en Evolutiva Glow, porque desde el primer momento uno confiaste en ti, seguramente en el proceso habrás tenido dudas y hablaremos de eso y altos y bajos, porque es así, pero tuviste la confianza desde el primer momento, tanto así que entonces tus papás continúan con el negocio en el que tú confiaste cuando incluso tu mamá te decía, bueno, por aquí literal ni las moscas van a entrar. También un tema de autogestión, de autoliderazgo, has tenido que aprender. Y el tema de las finanzas personales, que yo creo que a todos nos golpea, sobre todo, yo creo que a mujeres y a hombres, la verdad, Sí. pero hablando específicamente de emprendedoras. Entonces, me lleva a preguntarte, claro, este amigo fue como un clic. Jordan fue un clic para ti de, epa, algo estoy haciendo mal, ¿no? Pero si pudieras de repente hablar de algunos desafíos, además de oye, me dejé atrapar por el sistema, luego lo aprendí, pero ¿qué desafíos crees tú, tanto en tu experiencia como en las personas que has ayudado y has acompañado en cuanto al tema de las finanzas personales? Porque pasa mucho, y lo conversábamos ayer justo Julie y yo, de cuando uno emprende, es típico que comienzas a socavar las finanzas personales para tu negocio. O al revés, terminas, el negocio le está yendo muy bien, pero mis finanzas personales son un desastre, entonces, Agarro plata vamos de aquí para meter allá. ajá, y comenzamos a tapar huecos y comenzamos una locura. ¿Cómo ha sido este paso para ti en esta experiencia? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has visto? ¿Qué podemos decirle a las emprendedoras que nos están viendo? Sí, definitivamente, como tú dices, ahorita cuento la historia en 5 o 10 minutos como si no hubieran desafíos, pero ha habido desafíos, tanto de miedos como será que sí lo estoy haciendo bien, qué tal si pierdo dinero, he perdido dinero en propiedad, invirtiendo en propiedad raíz, he perdido dinero, pero también he tenido que sacar creencias limitantes con el dinero que están muy arraigadas a mi familia, a mi cultura, a nuestra cultura como, no sé, en Colombia dicen, más vale pájaro en mano que 100 volando. Entonces, pues obviamente Un el miedo todo el tiempo. miedo está basado en miedo.
Sí. También esta idea de que la ambición rompe el corazón. Y a mí siempre me ha gustado el dinero, siempre me ha gustado el dinero, pero siempre me ha gustado compartirlo. A mí una amiga me dice, ay, pero usted todo de su familia le tiene que estar ayudando. Para mí el dinero es un recurso, y esto lo he trabajado con los años, es un recurso tal cual el tiempo. Todos queremos tiempo, pero nos da mucha pena decir, quiero dinero. Ajá. Porque no, es más, lo decimos, quiero dinero, nos da pena, pero todos tenemos la apertura de decir, yo quiero más tiempo libre. Entonces, ha sido un trabajo de, no, yo quiero más dinero, y con mi esposo más que todo, que pues él no, él es arquitecto, él eso de pronto no es una prioridad, y yo de repente decirle, no, yo quiero más dinero, y lo vamos a lograr, y no verlo como es algo negativo, ¿no? Al contrario, entre más dinero tenemos, más tiempo tenemos, más Nos podemos ayudar. más podemos hacer voluntariado en la comunidad, que a mí me encanta, pero si no está esa base. Entonces, ha sido, los desafíos más grandes ha sido romper esas cadenas con las que crecemos y esas creencias limitantes para luego entonces decir, ok, si ya sé que tengo que dejar los miedos, si ya sé que tengo que confiar en que el dinero es un recurso, ya tengo unas ideas, lo que pasa es que nos quedamos en la teoría, ahora cómo lo aplico. Y cómo lo aplico es cómo, mm, no me gusta usar la palabra sacrifico, pero en ciertos casos al principio se siente como un sacrificio. ¿Cómo sacrifico un pedacito de mis salarios, de mis ingresos, de mis ventas para mi futuro, para mi yo futuro? Es muy difícil. Y tomarlo tan seriamente como tomamos el pago de la, no sé, de la luz, del agua, que no sea negociable. Esa parte para mí fue así, fue lo más retador, porque al principio era cuestión de, bueno, lo que sobre. Bueno, hoy sobró, me dieron un bono, me llegó un poco más, a volverlo prioridad. Claro. Simplemente es parte de mis gastos, pero no es un gasto, es una inversión, pero si lo tienes que ver como un gasto, míralo como un gasto entonces, pero que no sea negociable. Yo creo que romper esas cadenas y volver o priorizar mi ahorro, mi inversión a futuro, yo creo que ha sido cuestión de años, o sea, no fue de la noche a la mañana. Sí, en algún momento escuché en alguna mentoría de pagarte a ti mismo primero. Pagarte a ti mismo primero dentro de tu presupuesto, que también las personas no tienen este hábito de establecer un presupuesto y decir, bueno, si ahorita mismo tú como emprendedora o de repente eres una persona que estás trabajando en el corporativo, pero tu visión es emprender, necesitas un presupuesto para saber tus ingresos y a partir de allí, qué porción de esos ingresos que estás recibiendo vas a destinar a. Mm. Pero pagarte a ti mismo lo debes considerar como una partida fija, Claro. como algo que tienes que hacer. Y yo siento que especialmente para las emprendedoras o los emprendedores es bastante retador porque tenemos el factor de, bueno, pero es que no tengo un salario fijo, entonces no me puedo pagar a mí mismo porque de pronto me sobra, de pronto no me sobra. Entonces el reto que yo le hago a mis clientes es, ¿tú dejarías de poner gasolina? No, no llegaría, no vas a ninguna parte, especialmente si estás en Texas, no vas a ninguna parte. ¿Tú dejarías de pagar la electricidad por más salario variable que tengas no, no. Entonces vamos a poner una cantidad, $20, $50, $100, Ok. que sea no negociable, pero que se vuelva tanto de tus finanzas que es algo tal cual, o sea, es un pago que no vas a quitar porque no quitarías otros pagos. Entonces es muy retador cuando eres emprendedor también porque como en la búsqueda de crecer tu negocio, ves resultados o no inmediatos, si estás buscando resultados, un lanzamiento, entonces ves el resultado. Y cuando yo le digo a un cliente, sí, pero bueno, de a $50 vas a ver que crezca en 15 años, se desaniman, se Claro. desaniman o ya no está como que esa emoción que hay cuando ves un resultado tangible. Entonces, me gusta a veces ponerle el ejemplo de mis papás, inclusive, que hoy en día ellos tienen 62 años y darían lo que fueran por tener $100,000 ahorrados. Y no los tienen, y $100,000, cuando yo le digo a mis clientes, bueno, si empiezas a ahorrar de $200, vas a Es tener cien nada, mil dólares exacto. en 15 años, y me dicen, pues $100,000 no me alcanza para nada. Bueno, mis papás darían todo por tener $100,000 en este momento y poderse retirar en Colombia y hacer que este dinero se alargue un poquito. No lo tienen. Yo les he estado haciendo un ahorro, tienen unos $20,000, $30,000 cada uno, pero
En 15 años, desde que yo llevo insistiéndoles a ellos, por favor, inviertan, siempre estuvo el no tengo $20, no tengo $30. Y yo sé que los hay porque vamos a comer, vamos a pasear, Al vamos. café, exacto. En los gastos hormigas, ahí consigues esos $20. Exactamente, entonces es retador, la verdad, es bastante retador y más que todo para personas que tenemos ingresos variables. Sandra, y una vez estas emprendedoras o nosotras como mujeres tenemos nuestro negocio en marcha, ¿qué recomendaciones para lograr una situación financiera Cable. estable? ¿Qué recomendaciones darías justamente para, a partir de un negocio en marcha, hacerlo crecer, proteger nuestro futuro? ¿Qué piensas tú que es importante considerar una vez ya estamos generando ventas? Sí, bueno, yo creo que es importante comenzar desde temprano, desde el momento que tienes tu primera venta, ¿cuánto va a ser para mi yo futuro? No sé, tuviste tu primera venta y el primer mes hiciste $1,000. Lo que tendemos a hacer es, bueno, voy a reinvertir estos $1,000 en publicidad, en un nuevo mentor, en un nuevo curso, que está bien, es importante reinvertir, pero si desde el principio nos acostumbramos a vamos a sacar el 10%, no sé, $100 de esos 1,000 que ganamos para mi yo futuro, sin pensar en cuándo vamos a ver el crecimiento, esto va a ser más fácil que el momento que tengamos más ventas, va a ser más fácil decir, bueno, lo voy a incrementar al 20%. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Lo ideal sería que el 20% de nuestras ganancias las destináramos para mi yo futuro, ¿sí? Y con el 80% vivimos. Sin embargo, a veces ese 20% de pronto es muy elevado. De pronto no nos da cubrir nuestra vida con ese 80%. Entonces, la invitación es, vamos a poner lo que sea, pero que sea algo fijo, lo que te dé el 5%, el 3% Mm. inicialmente, porque una vez creas el sistema, creas la mentalidad, es mucho más fácil aumentarlo. ¿Qué le pasa a muchos emprendedores que dicen, no, en 2 años empiezo, porque yo creo que en 2 años o en un año es cuando mi negocio va a despegar. En un año, 2 años vas a empezar con ese 5%, con ese 3% que pudiste haber empezado 2 años antes, porque Claro. siempre empezamos con lo más poquito, porque nos gusta estar cómodos. Si lo empiezas ahora, en 2 años, va a ser más fácil que le subas a 10, que le subas a 12. No empezar en 2 años. Y en las inversiones, todos los días es una oportunidad para darle a tu dinero para que crezca. Entonces, sería tratar de vivir con el 80%, pero si no es factible, ¿cuánto sí puedo yo sacar, sí o sí, de esas ventas? Que no todo sea a pago de gastos, que no todo sea a reinvertirle al crecimiento de mi negocio, por muy beneficioso que a veces inyectarle capital a tu negocio sea. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos negocios, especialmente marcas que dependen de nosotros, el momento que tenemos una caída emocional por X o Y motivo, cosas que no están en nuestras manos, no hay ventas. ¿Y qué pasó? Lo estuvimos reinyectando todo el dinero y no quedó absolutamente nada, ni de reservas, ni para tu yo futuro. Claro, y pasa muchísimo justamente en este tipo de trabajos y negocios de coaching y de mentoring, porque al final, claro, eres tú, o sea, somos nosotras las que estamos acá y sabes que obviamente escuchándote pienso mucho, hay que ser como demasiado firme en esa visión de futuro. Sí. Porque y lo que tú dices, mira, esa visión de futuro puede ser a un año, a 2 años, a 5, a 10, no importa. Pero, y puedes invertir eso, el 20, el 10, el 5, el 1%. Pero tener esa confianza y esa certeza de que, oye, uno, esto va a funcionar porque yo voy a hacer que funcione, pero además esa certeza de que, bueno, va a evolucionar. Y creo que eso nos pasa mucho. Es que te escuchaba y yo dije, Dios mío, yo he cometido ese error de pensar y que en 2 años o cuando llegue a tanto ingreso, entonces Sí. cierto. Y la verdad, pensando en el tema de mentalidad que venimos hablando también, es como si de alguna forma te dijeras a ti misma que no estás preparada para recibir. Y no sé, y también yo le incluiría que hay un tema de, no sé por qué es tan difícil priorizar las finanzas. Sí. Y nosotros no tomamos acción cuando algo no es una prioridad. Yo tengo mis llamadas introductorias y
en un 70% de las llamadas introductorias las personas me dicen, ah, pero no en este momento, pero, oh, no, pero en 6 meses, no, pero en un año, porque no le ponemos la prioridad que se necesita tener, porque es más fácil postergarlo. Y como te digo, si lo empiezas hoy, va a ser más fácil aumentarlo que cuando empieces en 6 meses, en un año, vas a empezar con lo mismo que ibas a empezar hoy, que sí se puede, que es un cambio totalmente de, lo que pasa es que es bastante difícil, Tenemos resistencia, sí. exacto, ponernos en situaciones incómodas. Sí, total. Hay una frase que a mí me gusta mucho y es que las personas nos sentimos cómodos dentro de la incomodidad. Cuando tú te acostumbras a vivir con el 15 y con el 30 y sabes que para poder llegar a otro nivel tienes que cambiar tus hábitos, tienes que cambiar tu mentalidad, eso requiere energía, eso requiere tiempo, eso requiere sacrificios, eso requiere que dejes de salir todos los fines de semana a un restaurante para ese dinero sí proyectarlo a tu futuro. Y muchas personas no están dispuestas a pagar ese precio. Entonces, claro, cuando avanzamos en nuestra edad y en nuestra vida, es que nos damos cuenta, oye, me hubiese gustado hacerlo diferente. Exacto. Y no, y mira que hoy en día este hashtag de YOLO, You Only Live Once, nos invita Ah, ¿no? Es el ahora. Solo está el ahora. Entonces, es gástatelo lo- todo. Ve a ese viaje. O sea, todos los reels, el content de social media, la mayoría es, ve a ese viaje, ve con tus amigas, gástate el dinero, ta, ta, ta. Vive el ahora, porque el ahora es lo único que existe. Y claro, yo sí soy fan de que tenemos que ser muy intencional con el ahora, pero ya llegamos a nuestros 35, 40, 45 años y sabemos que el tiempo va pasando, que uno se va cansando, que uno va teniendo diferentes prioridades y que desearíamos más un descanso que 7 happy hours a la semana. Entonces, entendiendo con esa madurez de que sí, tenemos que vivir el ahora intencional, pero también sé que si llego en 10 años y estoy en la misma situación, no me voy a sentir tan cómoda, no voy a tener tanta paz mental, tanta tranquilidad, tengo sí o sí que priorizar ese yo futuro. Entonces es como, para mí ese YOLO, que lo veo tanto Sí. en social media, yo digo, ay no, está completamente usado incorrectamente, especialmente en el momento que tiene que ver con las finanzas. Claro, porque No, además es que, a ver, escuchando lo que decía Julie, pienso que hay como una mezcla de todo. Realmente o sea, el crecer y nos pasa mucho a los latinos, ¿no? De el trabajo corporativo, el 15 y el último, entonces, yo creo que todos hemos caído ahí en algún momento de, mira, sí. paso esa tarjeta, la dejo en cero, pero no importa porque igual el 30 vuelvo y cobro. Eso no lo puedes hacer cuando eres independiente, cuando eres emprendedor, porque, ajá, te gastaste todo y si no vendiste lo que tenías que vender, si no produjiste el dinero que tenías que producir, ¿qué hiciste? Te quedas en la calle, te sacan del apartamento, debes toda la vida, o sea, no puedes resolver así. Dejar todo en cero con la seguridad, lo que tú exactamente decías, Julie, la incomodidad, ¿cómo era la comodidad de estar en lo incómodo? Dentro de la incomodidad, exacto. Exacto. Ah, bueno, no, sí, ya yo sé que cobro, pero no, cuando eres emprendedor, cuando eres independiente, no puedes hacer eso. Y adicionalmente, eso, la mentalidad del estoy aquí y ahora, que claro que sí, emocionalmente nos funciona, pero financieramente no, porque tal cual, sí, estamos viviendo todo el tiempo en el aquí y el ahora, donde está justamente esa proyección de futuro, donde está también, yo también amo el dinero, a mí me encanta, y yo digo que el dinero... O sea, el dinero per se no es que te da la felicidad, pero sí da tranquilidad. Y la Es tranquilidad una te herramienta, lleva es un a... medio, claro que sí. Claro, porque ¿quién puede ser feliz y puede estar tranquilo cuando tienes deudas, cuando de repente ocurre una vicisitud y entonces no tienes dinero para resolver, ¿no? Entonces creo que viene todo eso de esa mentalidad de inmediatez, de bueno, ya como Dios proveerá, el fulano Dios proveerá, y Dios mío, y si Dios, o sea, sí, Dios provee, pero tú también tienes que proveerte, ¿no? Tienes que echarle una manito a Dios también. Claro, Y claro. hay un tema que me viene a la cabeza ahorita mismo que es
supremamente importante y es cómo las mujeres también toman el control de sus propias finanzas, Ujú. porque también en Latinoamérica todavía está la cultura de, bueno, mi esposo es el que se encarga del manejo del dinero. Eso se ve mucho, increíblemente. Yo creo que ya estamos empezando como que esta generación ya está siendo mujeres más empoderadas en ese sentido, de que ya va, yo también puedo hacer cosas por mis propios medios, pero tener, o sea, buscar como tú, de alguna manera, lograr y enseñar a mujeres que tomen las riendas de sus finanzas personales independientemente de su pareja. Obviamente lo ideal es que cada uno tenga sus finanzas personales y además un patrimonio en conjunto, ¿no? Claro, no, es súper común. De hecho, yo creo que la mayoría de mis clientes siempre me dicen, ah, ok, lo tengo que consultar con mi esposo. Ah, no, tengo que. Entonces, mi invitación siempre es, bueno, trae a tu esposo, porque entonces van a avanzar más rápido si están alineados desde el principio, si están comprometidos desde el principio, que tú tenerle que decir el mensaje, pero entonces probablemente no le explicaste bien. Entonces, para mí es importantísimo que están alineados, pero al mismo tiempo, mi invitación siempre es edúcate tú independientemente, porque También. el día, si no está tu esposo, o no sé, se fue de viaje, se ocupó más, tú tienes que empezar a gestionar esas finanzas de manera independiente. Eso te va a dar bastante poder. Hoy en día tratamos de trabajar mucho en esa libertad, entonces emocional, entonces trabajamos mucho en eso, pero nos atamos, tenemos un montón de ataduras financieras que, como Adi acaba de decir, no nos dan tranquilidad. Si estamos atados, endeudados, no nos van a va a dar esa tranquilidad. O trabajamos mucho en ser independientes, en tener una voz, pero no tenemos idea en qué está el dinero, dónde está el dinero, cómo estamos gestionando el dinero. Entonces, ese empoderamiento siempre sigue siendo limitado porque no nos atrevemos a cruzar como al otro lado, donde es de pronto un tema muchísimo más tabú, que es el manejo de las finanzas, y hablarlo con el mismo empoderamiento que los hombres hablan de finanzas, de lo que quieren, de dónde quieren estar, de qué es lo que quieren lograr. Entonces, para mí eso es crucial, empezarlo desde nosotras. Si tienes un negocio independiente, es decir, si eres una Ujú. emprendedora, lo puedes empezar a implementar desde hoy, así sea que el resto del dinero lo combinan y lo gestionan de manera conjunta. Claro, e incluso también pasa mucho que aquellas mujeres que de repente ya tienen una marca o tienen su trabajo propio independientemente de su pareja, de repente no se involucran en la parte financiera o no se involucran en la parte contable. Le pasan la factura, el reporte al cierre de mes, pero no se involucran realmente en el proceso de facturación, en los impuestos, en cómo de repente, no sé, de grabar, qué sé yo, miles de cosas de procesos pueden haber. Y siento que justamente para garantizar el éxito y el crecimiento de tu marca o de tu emprendimiento, es supremamente importante involucrarte en todos los procesos que conlleva tu empresa, tu marca, lo que sea que la persona esté haciendo. Exactamente. Y no tenemos que volvernos expertos en todos los temas, pero sí un entendimiento claro. Exacto. Y por ejemplo, poniendo como analogías, a mí me encanta el deporte, yo no soy experta en deporte, pero voy tomando unas bases que me ayudan a establecer los hábitos que necesito. Claro, no soy experta en nutrición, pero me educo lo suficiente para tener una dieta balanceada. Es lo mismo con las finanzas. No tenemos que volvernos expertos en finanzas, pero si desde el principio comenzamos a manejar nuestras finanzas con un sistema que sería como establecer hábitos en la salud, va a ser mucho más sencillo luego gestionarlas en pareja o tratar ya de meterme en temas un poquito más de expertos, o de pronto inversiones, partes más técnicas. Si desde el principio me permito educarme en lo básico y establecer esos sistemas necesarios para tener un éxito. Sandra, justamente en ese tema, claro, has hablado de ponerse uno su propio sueldo, o sea, ir separando ese porcentaje para tu yo del futuro. Si pudiéramos darle, no sé, dos, tres, cinco tips, los que tú consideres, a emprendedoras que están empezando, bien sea que ya tienen su negocio rodando o tienen el proyecto,
¿cuáles serían de repente como esos pasos fundamentales, o sea, que no deberían faltar para arrancar con el pie derecho en temas de finanzas? Bueno, yo pensaría, yo tengo en una de mis clases, yo hablo de lo que lo considero la ruta hacia el millón, que son 5 pasos. No quiere Me decir que gusta. tengamos que hacer esos 5 pasos de manera que el uno y luego el dos y luego el tres, podemos hacerlo todo en conjunto, pero es importantísimo que tengan metas claras financieras. Cuando somos emprendedores tenemos un montón de metas y lo he visto porque he ido a workshops y todas las metas de todo el mundo siempre es el próximo lanzamiento, mi Mm, próxima mentoría, mi próximo programa. No tenemos metas financieras y es importante establecer esa meta financiera de yo quiero tener un patrimonio de tanto en 3 años. Yo, no solamente de facturación, porque si la facturación la estamos volviendo gasto, entonces no estamos haciendo Claro, nada para nuestro futuro. claro. Entonces tiene que haber, tenemos que empezar a hablar de términos de patrimonio, que es lo que yo estoy dejando para mí. Yo tengo una amiga que factura $1 millón anual, pero se gasta $1 millón anual, entonces su patrimonio es cero. Entonces, claro. en vez de solamente poner metas de que son de facturación, vamos a poner metas de cuánto patrimonio quiero, Rentabilidad, exacto. rentabilidad y de que yo me lo voy a quedar, ¿sí? Entonces, establecer esas metas claras, sin miedo, sin prejuicios, porque eso es lo que nos va a dar la motivación y el sentido de urgencia, nos va a dar como ese empujoncito que uno a veces necesita. Claro. Ponerlas claras, entonces, metas claras, vivir con un presupuesto. Suena disco rayado esto de presupuesto, pero si no puedes tener un control de lo que gastas, va a ser muy fácil que te descarriles. Sí, yo el otro día trabajé con una emprendedora, hicimos su presupuesto y nos dimos cuenta que hay mucho dinero que se está yendo en mentorías, que son importantes, pero entonces hay que ponerle un budget, ¿ok? ¿Cuál es mi presupuesto anual para mentorías? $2,000. Y que de ahí no sea más. Eso es lo que tú te estás permitiendo para ese ámbito, esa categoría. Entonces, mirar en qué se nos está yendo el dinero, sí es importante, una vez al año, cada dos, cada 6 meses, es importante ver dónde se está yendo nuestro dinero, que no se vuelva algo. ¿Qué es lo que pasa? Que empezamos a utilizar aplicaciones o a hacer presupuestos todos los días y se vuelve algo tedioso, se vuelve una tarea más. No, vamos a mirar cómo ha sido nuestro presupuesto histórico en los últimos 6 meses para ver qué cambios tengo que establecer, enfocando en que mi presupuesto tiene que estar el pago hacia mí, que eso es no negociable. Ok. 3, ¿cómo gestiono mis deudas? Si estoy consciente que de pronto para crecer es importante tener esas deudas, pero cómo las gestiono de una manera que no empiece a depender de ellas o idealmente que no tenga deudas. También se pueden gestionar negocios sin tener deudas. Ok. Que la deuda es mala, no. Si te va a ayudar a crecer, adelante. Pero que no se vuelva una costumbre la dependencia de las deudas y que si existen las deudas, ok, ¿cuál es mi estrategia para salir de ellas? Porque a Exacto. veces hay estrategias para aumentar las deudas. Yo empecé con un cliente el año pasado que me decía, no, es que yo ya estoy subiendo mi crédito y me van a dar una línea de crédito de 50,000. Y yo, y bueno, ¿y qué estamos haciendo para gestionar entonces las deudas que ya tienes? Entonces, si hay deuda, hacer una gestión para salir de estas deudas o hacer un plan para cómo no caigo en esas deudas. Ujú. Y 4 es tener un fondo de emergencia. Es muy importante tener un fondo de emergencia. Ahorita en Estados Unidos estamos en una situación crítica. Todos los cambios que hace el presidente tienen un impacto económico, tienen un impacto en la bolsa de valores. Bueno, no voy a hablar de todos los impactos migratorios y otros que tiene, pero es un momento inestable. Entonces, más que todo, si eres emprendedor, que no tienes ese cheque fijo, y aunque tengas un cheque fijo, hoy en día no hay nada fijo, que Sí, te bien. enfoques en tener ese fondo de emergencia. Es crucial tener esos primeros $1,000 o dependiendo pues de la moneda, o idealmente 3 a 6 meses de gastos que estén en un colchoncito de gastos primordiales, no de gastos happy hours, salidas a comer, no, de cuáles De son los gasto fijo. de gastos fijos. Ok. Entonces, ese es el número 4 y ya de ahí el paso número 5 es tenemos que invertir nuestro dinero. Mm, Sean $5, $10, pero tenemos que ponernos en el hábito de invertir, ujú. sea en la bolsa de valores, sea en real estate, en propiedad raíz, pero el dinero tiene que estar trabajando. En el momento que nos hace clic el interés compuesto
cómo funcionan las inversiones, nos vamos a dar cuenta que lo que estamos haciendo con las deudas es pagarle el interés compuesto a un montón de otras personas, no a nosotros. Esto de hecho nos está comiendo nuestro patrimonio. Cuando invertimos, yo tengo un cliente que empezó conmigo y tenía, no sé, que tenía como $30,000 ahorrados en una cuenta que no devengaba interés. Pero en ese momento estaba tenía mucho miedo de invertir en la bolsa y es muy, muy válido. Y simplemente abrimos una cuenta de ahorros de alto interés y empezó a ver que le depositaban $180 mensuales y mi cliente no podía creerlo. Me decía, pero ¿por qué mi Claro. otro banco solo me daba centavos mensualmente? Entonces, Mm, es empezar a ver, y cuando el momento que tú empiezas a ver que tu dinero sí puede hacer dinero solito, claro, ya empiezas a decir, bueno, entonces de pronto de los 30,000 voy a dejar 10,000 un poquito más seguros, pero estos 20,000 voy a empezar a hacerlo un poquito más agresivo y ya mm, no me pagan 180 mensual, sino $400 mensual y de pronto claro, 15. Entonces, es cambiar ese chip de metas claras, presupuesto, gestionar las deudas o salir de deudas, tener un fondo de emergencia e Invertir el saber dinero. que tengo que invertir mi dinero. me Sí. encanta. O sea, estoy aquí, estoy como el meme este de la mujer que tiene todas las Las fórmulas flechitas, matemáticas, sí. los números. Estoy aquí sacando cuentas, todo, no, de verdad que es un tema demasiado fascinante, eh, las finanzas y realmente, eh, obviamente para las mujeres que al final es a quienes nos estamos dirigiendo, eh, sobre todo el tema de la mentalidad, es que en todo lo que hablas y explicas llegamos a esa raíz, ¿no? Hay que trabajar mucho la mente, las creencias limitantes, los tabú La y educación también. Porque justamente te iba a hacer una pregunta de estas, una tricky question, una pregunta trampa. ¿Qué es más importante? ¿Saber manejar tu dinero o saber vender? Saber manejar tu dinero o saber vender. En mi opinión, yo creo que tienes que saber manejar tu dinero, porque si vendes todo tu dinero, como te dije, yo tengo una clienta que literalmente vende $1,000,000, Exacto. pero no lo sabes manejar, nunca construyes nada. ¿Y qué pasa? Nunca vas a tener libertad financiera, porque si no haces esas ventas, no puedes tener el estilo de vida que tienes. Tal cual. Entonces, para mí es más importante, si tienes $500 y sabes manejarlo, cuando tengas Lo 10,000 vas a multiplicas. saber manejarlo, cuando tengas 1,000,000 vas a saber manejarlo. No quiere decir que no te tienes que educar en cómo vender mejor y cómo mejorar Claro, tu oferta y tu servicio, pero es base saber manejarlo. Si empezaste con poquito, saber manejar ese poquito, y ya cuando empieces a vender más, vas a poder gestionarlo mejor. Y claro, es aquí la como cuando importancia, dice, obviamente, de la... Ajá, no, perdón. di Julie, Julie. Y aquí, obviamente, reside la importancia también de la educación financiera, Es- que va desde la mentalidad hasta entender realmente cómo funcionan las finanzas, que va más allá del compra y venta, sino que se trata de cómo puedes multiplicarlo, cómo puedes optimizar ese dinero, que no importa la cantidad. El dicho este de que si repartieran riqueza, o sea, toda la riqueza del mundo entre todas las personas del mundo, en 2 años los pobres volverían a ser pobres y los ricos son súper ricos de nuevo, porque es un tema de mentalidad y cómo las personas usan el dinero. Exacto. Completamente, completamente. La educación y la mentalidad. Lo que pasa es que la mentalidad es lo que te va a dar la apertura para educarte. Si tú no cambias Correcto. tu mentalidad, no le vas a ver La relevancia importancia, exacto. a la educación. Entonces, de hecho, yo mi programa de McDonald's El Millón, que lo mencionamos fuera de cámaras, yo empiezo con mentalidad. Claro, en un curso pregrabado no vamos a cambiar la mentalidad, pero yo doy herramientas de cómo podemos empezar a cambiar rápidamente esa mentalidad, empezando con la gente con la que nos juntamos, empezando a eliminar esas creencias limitantes. Es muy importante. El momento que cambiamos la mentalidad, yo voy a decir, no, yo quiero educarme. Y si voy a comprar el libro, voy a hacer el curso, voy a ir a la conferencia que me eduque de finanzas personales, porque también esto es un hábito. El momento que a mí me ha pasado, que yo me alejo de la educación financiera, es cuando más empiezo a gastar inconscientemente, porque gastar Claro. conscientemente es muy bonito. Entonces, yo les recomiendo a todas las que nos están escuchando, a ustedes, hay un libro que se llama La psicología del dinero.
Y yo Ujú. lo leo una vez al año, porque me descarrilo. Yo también, aunque esta es mi pasión, es muy fácil volverme, porque el sistema está enfocado en algo más. Entonces la Claro. psicología del dinero me ayuda con esa mentalidad, no, espérame, pero ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Cómo estoy gastando mi dinero? Entonces, obviamente, empezamos con la mentalidad para poder educarnos y en esta educación es continua, debe de ser continua y debe de ser prioritaria y llegas a un punto de que al principio necesitas una educación un poco más personalizada, más, de pronto más intensiva. Yo en ese momento estoy en un punto de que necesito mantenerme en la onda de finanzas, de pronto ya no tengo que ir a los cursos intensivos que iba antes. Entonces es mirar en qué momento estás de tus finanzas y qué tipo de educación necesitas. Claro, y eso justamente que tú estás diciendo, aplicarlo, porque es que se cae mucho en esto que llamamos la cursitis y todo, nosotros somos coaches y mentores y todo, pero de nada, nada estamos haciendo nosotros tampoco, entregándote información, ¿no? Y a todos los clientes, pero esa información se queda ya en el disco duro y se va llenando de telarañas y no la estás aplicando, ¿no? Entonces aplica para todas las áreas, el área de finanzas, el área de liderazgo, en fin, todas las áreas. Si no aplicamos y por supuesto estamos en constante crecimiento, en constante educación, pero si no aplicamos, no estamos haciendo nada. Lo que tú decías ahorita, nos descarrilamos porque al final es que somos seres humanos y es normal, pero lo importante es volver a buscar ese camino y no olvidarnos de las prioridades. O si nos olvidamos, bueno, volver Volver. exacto, volver. Ahí Porque sí. ahorita estamos en una época hay un bombardeo de información Sí, y es muy fácil escuchar todos los podcasts del mundo y no total. aplicar absolutamente nada. Yo ahorita me estoy escuchando un podcast de comunicación, cómo comunicarme mejor con mis hijos, con pareja, y yo me tengo que detener a pensar, bueno, yo no puedo estar escuchando y escuchando y escuchando y no practico, no pongo nada en práctica. Claro, Prefiero ya no escuchar más, voy a escribirlo. Entonces lo que estoy haciendo es voy a escribir esas tres cositas que aprendí del podcast, que me lo he escuchado 10 veces, y lo voy a poner en un sticker, porque yo necesito empezar a aprender, a practicar lo que he aprendido. No me vale nada ocupar mi mente con miles de audios y podcasts si yo no estoy aplicando nada. Entonces en mi programa o en mis coaching yo les digo, vamos a aplicar tres claro. cosas mínimo. El resto que apliquen es ganancia, pero si no aplicamos estas tres cosas, no automatizamos estas inversiones, no automatizamos este ahorro hacia ti, no logramos nada en el coaching, porque ustedes ya tienen la teoría. Pues después del coaching, después del programa pregrabado, tienen la teoría. Y si yo no los guío, o si ustedes no toman acción, se va a quedar un montón de más de información que entró un momentico aquí, se quedó un 1% y otra vez salió. Así es. Correcto. Hablando justamente entonces de la importancia de la educación, cuéntanos sobre tu programa de McDonald's al millón para que las personas de repente puedan entender de qué se trata y cómo entonces pueden aprender contigo sobre finanzas personales y finanzas para tu emprendimiento. Sí, mira, yo por todo este año, pero en realidad hace 5 años yo empecé a dar coaching personalizado. Antes no era marca, antes no lo anunciaba, era más amigos, familias, colegas, donde yo les enseñaba principios de finanzas, les enseñaba a aperturar cuentas de inversión, les enseñaba cómo invertir estratégicamente dentro de ellas. Pero, ¿qué pasó? Hoy en día yo digo, bueno, yo quiero tener número uno más impacto y las sesiones personalizadas me limitan. Número dos, no todo el mundo tiene el poder adquisitivo o prioriza esa área de sus finanzas para hacer una inversión, porque todo es una inversión para un programa personalizado. Entonces, en enero lancé un programa intensivo que se llama de McDonald's al Millón, regresando a la parte muy íntima de yo empecé en la parrilla de McDonald's, donde tengo material pregrabado, son 9 módulos pregrabados, empiezo el primer módulo, es mentalidad, voy a cimientos, hago simulacros de cómo aperturar una cuenta, hago un simulacro de cómo comenzar a invertir, qué son los métricos e indicadores que tengo que ver para escoger mis inversiones, hablo de cuentas para menores. Entonces son 9 módulos, 6 módulos son los módulos base, 3 módulos son módulos bono,
pero también tenemos mentorías grupales cada 2 semanas, son 3 mentorías grupales donde nos unimos a repasar los módulos, yo les envío información y guías adicionales, empezamos a poner en prácticas y aparte de eso incluye una mentoría personalizada. ¿Cuál es la idea de esto? Que con la educación que ustedes ya tienen teórica, las sesiones grupales donde resolvemos dudas, que ustedes pongan ejecuten todos estos planes, todas estas ideas y luego en la sesión personalizada los ayuda a llegar a la meta final o si se te quedaron atrancados, atorados en un área, lo gestionamos ahí. Entonces fue la manera mejor de combinar lo mejor de todos los mundos, un poquito de personalizada, un poquito de teoría pregrabada que a veces gastaba muchas de mis sesiones personalizadas en pura educación y entonces no ejecutábamos y grupal para que esto de grupal me está ayudando mucho porque es sacarlos de la zona de confort y hablar en público situaciones financieras que, uy, no, qué pena decir que estoy endeudada. Y aquí es un espacio seguro donde vamos a decir, Sandra, yo estoy endeudada y tengo este plan y que no nos incomode esas conversaciones, que vamos a Claro. dejar, no, es que si estás endeudada no es tu culpa, el sistema está diseñado para que estés endeudada. Eso. O, ay, es que yo solo puedo invertir con $100, qué pena yo decir eso. El 80% de la población no está invirtiendo $100. Entonces, siéntase en orgullo. Entonces, este espacio grupal ha sido muy bonito para trabajar la mentalidad inconscientemente. No, ahí no llegamos a que vamos a trabajar la mentalidad, pero lo que los participantes no saben es que estamos trabajando un montón de creencias Claro, limitantes con el dinero cuando nos exponemos con extraños a hablar de dinero. siempre. Genial. Mira, Me Sandra, encanta. yo creo que a lo largo de este año te vamos a invitar como 3 veces más. Ay, yo encantada. Porque de verdad que espectacular toda la información que nos has compartido. Además que, bueno, siempre nosotros decimos aquí en Evolutiva nunca compartimos algo que no venga de una experiencia personal. O sea, estamos compartiendo tanto nosotros como con las expertas como tú que estamos invitando. Porque bueno, han pasado por ahí, o sea, porque justamente no se quedaron en la teoría, en los libros, en el curso, sino que en la vida misma han practicado y viven a diario lo que predican, lo Los que que promovemos. enseñan, lo que promueven, exacto. Entonces, de verdad que súper agradecidas contigo, emocionadísimas con toda la información que nos has compartido y bueno, esperamos a ti, Evolutiva Glow, que nos estás viendo, que también hayas anotado, hayas puesto allí toda la atención y que comencemos también a darle luz verde a las finanzas tanto personales como de nuestros negocios. ¿Cuáles son tus redes sociales, Sandra, para que las personas te puedan ubicar? Sí, primero que todo, gracias por este espacio, me encanta esta iniciativa, espero que muchas personas se puedan beneficiar de toda la información que no solamente yo acabo de dar, pero que estoy segura que muchas otras expertas van a estar dando y ustedes mismas con sus experiencias. Y me gusta mucho el enfoque de la experiencia personal, porque yo soy mucho en mi programa, yo hablo de lo que me ha funcionado a mí, aunque también hablo de cosas que no he hecho, que sé que funcionan, pero que yo personalmente no las he ejecutado, pero es muy importante cuando ya tenemos la experiencia, podemos hablar de qué funciona y qué no nos ha funcionado. Entonces, pues felicitaciones por este espacio. A mí me pueden encontrar en Instagram, es donde estoy más activa, como Sandra Montoya Official, con doble F en inglés, Sandra Montoya Official. También en Facebook, Sandra Montoya, creo que le puse Generational Wealth, que es riqueza generacional. Y bueno, por ahí tengo un TikTok que no tengo idea cuál es y tengo un YouTube que tampoco tengo idea cuál es. Me Y encanta. los que me quieran seguir ya más por el área corporativa, por mi experiencia corporativa, que también todavía doy consulting corporativa, estoy en LinkedIn como Sandra Montoya. Entonces podemos conectar, pero donde estoy más activa es en Instagram. Y bueno, con muchas ganas de evolucionar a esos otros redes sociales que no me sé, las tengo y no las uso. Nos pasa a todos. Todos hemos estado ahí. Sí. Oye, Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, en este episodio número 2. Seguramente habrán otros más. Y ya para cerrar, un consejo práctico, un consejo rápido que le puedas dar a las mujeres que están atravesando algún desafío, alguna etapa de cambio o que se están reinventando, que sea orientado como a este tema. Tengan mucha autoconfianza.
crean en el proceso, porque puedo darles muchas herramientas de finanzas, pero si no está esa autoconfianza de que yo sé lo que estoy haciendo, o también es decir, yo no sé lo que estoy haciendo, pero lo voy a hacer y si me equivoco, lo voy a tomar como un aprendizaje, pero que hay que dar ese primer paso. Si no tenemos esa autoconfianza, no damos el primer paso, que es desmantelar estas creencias limitantes y tener la apertura para educarnos, pero tenemos que confiar. Excelente, me encantó. Ay, sí, gracias, Sandra, hermosa. Mi Gracias. Julie, te quiero. Gracias. Y gracias a todos ustedes por estar acá. Nos vemos en una próxima Glow Talk. Y bueno, también ya saben que en todas nuestras redes, Evolutiva Glow, @Evolutiva Glow. Y sí, y acá en YouTube, bueno, ya saben, @Evolutiva Glow oficial también. Nada, nos vemos en el próximo, nos vemos en todas las redes y estén atentis a todo lo nuevo que viene. Gracias por Hasta estar aquí. luego. Muchas Chao. gracias.